Arquitectura limeña colonial. Esta arquitectura empieza a desarrollarse luego de la caída del Imperio Incaico a manos de los españoles entre los siglos XVI y XIX, cuando Francisco Pizarro y su ejército capturó a Atahualpa. En busca de una base de operaciones para la corona española, Pizarro fundó la nueva ciudad de Lima el 18 de enero de 1535. A pesar de que los españoles eran pocos en número, lograron conquistar el imperio por su disponibilidad de armas de fuego y los medios de movilización con caballos. Los españoles se movilizaron al centro del imperio y durante su trayecto conquistaron varios pueblos. La conquista del Tahuantinsuyo para los españoles finalizó el 20 de noviembre de 1542. El rey Carlos I de España firmó en Barcelona un documento conocido como las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto de leyes aplicadas para los nuevos territorios. En estas leyes se estipuló la creación del Virreinato del Perú, reemplazando así a las gobernaciones de Nueva Castilla y Nuevo León. Posteriormente, la que fue en algún momento la Real Audiencia de Panamá se trasladó a Lima, capital del nuevo virreinato, también conocida como la Ciudad de los Reyes. Aquí se dio el mestizaje cultural característico de la ciudad. Esto no solo cambió la religión, sino la arquitectura. Casas y templos fueron demolidos para usarlos como base para construcciones coloniales, como iglesias, capillas y residencias para los españoles. Algo que resalta de la arquitectura colonial limeña es cómo nace esta arquitectura, cómo se desarrolló. Se caracterizó principalmente por sus diseños híbridos, el uso de técnicas constructivas y materiales indígenas, su desarrollo que fue marcado principalmente por la religión y su trama urbana que fue formándose durante la colonia, rigiéndose a los estratos sociales de la época. Diseños híbridos. La arquitectura limeña se caracterizó por la importación y adaptación de los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, produciendo como resultado una arquitectura original, por lo que a pesar de provenir en su mayor parte de patrones y modelos ibéricos y europeos con determinados aportes islámicos, tiene una personalidad propia, producto de la modificación creadora de las influencias transmitidas desde España y en menor grado del resto de Europa. En resumen, esto es lo que podríamos llamar diseños ibéricos. Es la mezcla entre la arquitectura de un lugar que en este caso sería la arquitectura del conquistador con la del lugar conquistado. Y en un breve contexto histórico, los colonizadores se establecieron en las mismas zonas que alguna vez fueron del Imperio Inca, teniendo como resultado una mezcla entre ambas culturas. Los primeros asentamientos españoles en el nuevo continente se establecieron en antiguas ciudades prehispánicas y construyeron nuevas obras sobre la arquitectura que ya había en el lugar. Esta nueva arquitectura tuvo desde un inicio un estilo renacentista, mudéjar y herrario. Esto se dio alrededor del siglo XVI. Más adelante tuvo un estilo barroco en el siglo XVII y por último un estilo rococó y neoclásico en el siglo XIX. Algunos de los ejemplos más reconocidos de diseños híbridos en Lima durante la época colonial son la Catedral de Lima con un estilo renacentista y neoclásico, la Casa Oquendo con un estilo rococó, la fachada de la iglesia de San Agustín de estilo churrigueresco y la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de estilo barroco. Estos son diseños híbridos porque el estilo y las técnicas constructivas no son propias del lugar, como las bóvedas de crucería, las cúpulas de silueta musulmana, bóvedas de arista, que se combinaron con técnicas constructivas indígenas y materiales propios del lugar, como los muros de adobe y los techos de quincha. Ahora pasando al segundo punto, el desarrollo de esta arquitectura colonial. Esta arquitectura fue marcada principalmente por las actividades religiosas que dieron origen a las catedrales, parroquias, conventos urbanos y rurales. Para la arquitectura del siglo XVI, las obras más relevantes fueron casas, patios e iglesias, y las que más destacan dentro de lo que son casas y patios en la arquitectura limeña son la casa de Jerónimo de Aliaga, la casa Oquendo, casa Pilatos y casa Tagle. La vivienda colonial fue en las ciudades y tuvo una fuerte influencia peninsular, esencialmente andaluza. Eran viviendas de 1 o 2 pisos con zaguán. En el siglo XVI y XVII las casas tenían comúnmente un balcón cerrado por donde se lograba mirar a la calle. Estos miradores tenían celosías que son aporte de la arquitectura islámica. Y a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se edificaron bajo los cánones del estilo imperio y el neoclasicismo, atribuyéndose el uso de ventanas de guillotina. En cuanto a iglesias y catedrales, las que más destacan son la Catedral de Lima, la Basílica de San Pedro, la fachada de la iglesia de San Agustín de Lima y la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. La mayoría de las iglesias de los fines del siglo XVI tenían planta gótica isabelina, con nave alargada y separada por un presbiterio o la capilla mayor. También se usaba el arco triunfal, que era usual en las iglesias españolas de la época.
Se trataba de una sola nave sin crucero, que en algunos casos tenía a los lados capillas cerradas. En los templos nuevos o reconstruidos del siglo XVII se tendió a sustituir este tipo por el más difundido del periodo barroco, la iglesia de planta en cruz latina, de una nave sola o con capillas laterales conexas, formando naves laterales totalmente abovedadas con cúpula de media naranja sobre el crucero. Predominan los artesonados mudéjares, bóvedas góticas y crucería. Ahora, pasando al punto 3 de técnicas constructivas, la arquitectura colonial resalta por el uso de técnicas y materiales indígenas, lo que hizo de este tipo de arquitectura un arte indígena. El uso de sistemas constructivos como la quincha, que es un entramado de caña cubierto de lodo, las ornamentaciones iconográficas andinas basadas en la cosmovisión precolombina y la utilización del adobe, la madera y el uso de piedras labradas y adosadas que confieren a la arquitectura limeña un estilo distintivo del resto de la arquitectura colonial latinoamericana, teniendo como ejemplo principal la Catedral de Lima y la reconocida Casa de Pilato. En la arquitectura limeña, la presión poblacional y la densificación fueron definiendo la altura de las edificaciones. Las edificaciones, que eran de 2 pisos, aumentaron a 3. Esta tendencia encontró freno en los sucesivos terremotos que trajeron por tierra las edificaciones de adobe, y esto provocaría que se cambie la técnica constructiva a la quincha en los pisos más altos, debido a la flexibilidad y ligereza de este material, que resistiría mejor a los fenómenos telúricos. Punto 4. Diseño y trama urbana. Las ciudades virreinales peruanas utilizaron el diseño del damero para su trama urbana. Las disposiciones del damero consistían en trazar la ciudad como un tablero de ajedrez. Concentra los edificios de mayor poder en el centro y se rige por una jerarquía. Clase alta y conquistadores se encontraban en el centro cerca de la plaza principal, mientras que la clase media y baja se centraba en zonas más alejadas. Lima fue organizada por los conquistadores bajo las disposiciones urbanísticas del damero, las cuales habían sido ya utilizadas en Inglaterra y Gales durante el siglo X y difundidas por los españoles en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI. Algunas características del diseño y trama urbana de la Lima colonial es la distribución del damero, que se daba conforme al estatus social. Mientras más lejos de la plaza se ubicaba, era menor el estatus social. Las disposiciones del damero dividen la ciudad como un tablero de ajedrez. Los lotes o cuadras eran exactamente cuadradas y se encontraban en ángulos de 90. Se distribuían alrededor de una plaza central. A finales del siglo XVII se construye una muralla que rodea la ciudad de Lima. Con fines de defensa militar, se rodeaba todo el perímetro de la ciudad y las zonas consideradas de expansión inmediata. Con la muralla, la ciudad coloca límites físicos a su crecimiento urbano hasta la segunda mitad del siglo XIX. La muralla de Lima estaba construida de adobe y cubría una extensión de 920 hectáreas. La superposición de culturas en Cusco. Empezaremos dando una definición de lo que esto significa. La superposición de culturas son las características que transmite una cultura que se impone sobre otra. La realidad cultural ajena se va superponiendo a la cultura local. Si además la realidad se mediatiza, se pueden trasladar los planos de la realidad hacia lo periférico, quedando lo local al margen. En este caso, los españoles superpusieron a la cultura cusqueña. En Cusco se dio la superposición de culturas europeas que llegaron a colonizar, y esto influyó en que su arquitectura tuviera elementos propios del lugar y elementos propios de las culturas colonizadoras. Coricancha, antiguo templo del sol, sobre el que los dominicos levantaron su iglesia, respetando en parte el edificio original, es una muestra de este violento choque de culturas y arquitecturas. A consecuencia de la conquista de la ciudad de Cusco por los españoles, las construcciones incas sufrieron algunas transformaciones y mutilaciones. Los españoles comenzaron a construir monumentos, iglesias y palacios de estilo colonial español sobre los cimientos de las construcciones incas. Por este motivo se puede decir que los españoles intentaron imponer su poderío en la capital inca, buscando manifestar su superioridad hacia los indígenas, tanto que algunas construcciones solo conservaron sus muros perimetrales, ya que los demás fueron utilizados para nuevas construcciones coloniales.
Una referencia muy significativa de la característica colonial cusqueña son la Catedral de Cusco, la Iglesia de San Blas, la Iglesia San Cristóbal y San Pedro, entre otras. La ciudad adquirió una característica muy singular por la combinación de estas dos arquitecturas, la española sobre la inca, y es lo que la distingue en forma muy particular de otros centros históricos. Es así como surge el Cusco que hoy conocemos actualmente, ciudad singular como pocas, pues conserva huellas de su traza incaica y combina dos arquitecturas soberbias, la inca y la española. La Catedral de Cusco, templo católico construido sobre lo que fue el Palacio Real del Inca Viracocha en el año 1560, por el arquitecto español Juan Beramendi y luego por el maestro Juan Correa. Se encuentra ubicada en el sector noreste de la Plaza de Armas del Cusco, en el lugar que fue el Sunturhuasi, Palacio del Inca Viracocha. La catedral es la gran obra del coloniaje, es un monumento típico de la ciudad y del gusto de las clases altas, descendientes de los conquistadores. Su frontis es de estilo renacentista y contrasta con el plateresco de sus suntuosos interiores, donde se conserva una de las muestras de orfebrería más significativas del arte colonial. En cuanto a su espacio, la catedral está conformada por 3 templos: el Templo El Triunfo, el Templo de la Sagrada Familia y la Basílica Catedral del Cusco. Con una planta de forma rectangular de tipo basilical, la Catedral del Cusco cuenta con 3 naves: nave de la Epístola, nave del Evangelio y la nave central, que coinciden con las 3 puertas de la fachada. Además tiene 14 pilares cruciformes que definen la distribución de las 24 bóvedas de ingreso y la del crucero. En tecnología tiene contrafuertes que aportan rigidez y estabilidad, bóvedas de crucería, torres y arcos, muros de 1,60 metros de espesor en el interior, hasta 2 metros en las fachadas. El material estructural predominante en la catedral es la piedra. Las caras visibles tienen una mampostería con aparejo. En zonas no visibles y sometidas a esfuerzos menos importantes, se empleó un conglomerado de piedra sin labrar, de forma irregular en una matriz de mortero. En el gráfico de la parte inferior derecha podemos identificar los pilares de color verde, los contrafuertes de color rojo, las bóvedas de fucsia y las torres de color celeste. Iglesia Compañía de Jesús. El templo de la Compañía de Jesús, ubicada en el lado sureste de la Plaza de Armas de Cusco, posee la fachada más bella de todas las iglesias de la ciudad. En este terreno se encontraban el palacio más grande de la capital inca, Amarucancha, el cual pertenecía al inca Huayna Cápac. En cuanto al espacio, el templo está conformado por 2 capillas laterales coronado por 2 campanarios. Posee una sola nave sostenida por columnas. El crucero amplio y luminoso ubicado en la intersección de la nave principal y transepto, la profundidad del presbiterio se relacionan directamente con la planta de cruz latina y la dirección de la nave lleva vista hacia el mismo, que busca hacer el espacio mayor. En el análisis formal predominan las formas rectangulares en el cuerpo de la iglesia y las torres campanario. La planta de basílica longitudinal en forma de cruz latina con crucero y con cúpula. La iglesia parece dividirse en 3 partes considerablemente marcadas. La primera es esta sucesión vertical de la nave central, luego un segundo momento que rompe la continuidad de la sucesión vertical, justo entre el altar y la nave central, a través de la cúpula que baña de una luz blanca y cenital ese espacio intermedio, logrando crear un marco para el altar y dejándolo en penumbra. Dentro de la materialidad se encuentra la piedra labrada en sus cimientos y piedra labrada en su mampostería. Los balaustres sobre las cornisas están hechos de madera. El altar mayor está en su mayoría hecho con oro. Iglesia San Pedro.
La iglesia está construida sobre lo que fue el Hospital de Naturales del Cusco, fundado en 1556. Conforme a la costumbre que tenían en esta época, todo hospital debía tener una capilla, y es por eso que se construyó en 1572. En la iglesia de San Pedro nos podemos encontrar con los siguientes estilos: renacentista, plateresco, barroco y neoclásico. En el espacio, la iglesia conventual de planta rectangular con nave central cubierta por bóvedas de cañón, dos naves de capillas interconectadas, techadas con cupulines y cúpula sobre el crucero, posee sacristía, coro alto y presbiterio con capillas laterales. En el exterior tiene un amplio atrio delantero. En la fachada, tres sobrias portadas neoclásicas con ingresos y dos torres campanarios. Mostrando los espacios tenemos el presbiterio de color amarillo, las capillas de color celeste, la nave central de rojo, el atrio de naranja y la sacristía de color lechuga. Hablando del análisis formal, fue construido siguiendo la tradición barroca. Su nave principal tiene forma de cruz latina, la fachada es muy majestuosa. Sobre las tres portadas hay tres ventanas que sirven tanto a la proporción como a la claridad, a cuyos lados se levantan dos torres. En una de ellas se pusieron 7 campanas. En tecnología, dentro de sistemas estructurales, podemos citar muros portantes y techos abovedados, y materiales tales como piedra, cal, ladrillo, yeso, barro, entre otros. Tipologías de viviendas. Características de la casa patio. En las ciudades, la vivienda colonial fueron casas de 1 o 2 pisos con un zaguán que permitía el ingreso y permanecía abierto casi todo el día para la llegada de los vendedores ambulantes o las visitas. Una reja separaba el zaguán del primer patio. La casa colonial se organizaba en torno a un patio central, como se puede observar, formado por 4 pabellones principales. Las habitaciones se abrían paso hacia los patios y se relacionaban entre sí o también se relacionaban por medio de estos corredores y eran construidas con 2 o más patios, uno principal y los demás secundarios o de servicio. Los balcones se encontraban en las habitaciones del segundo piso y eran abiertos y otros cerrados. Eran hechos de madera, algunos eran con un tallado abundante y otros de formas más sencillas. Los balcones le concedieron a Lima una personalidad más propia. Las 3 principales tipologías son la casa de campo o hacienda, que eran utilizadas por las familias más acomodadas de Lima para descansar de la ciudad. Estas contaban con 2 pisos, eran unas casas de campo. En el primer piso se encontraba el almacén, mientras que la familia vivía en el segundo piso. Eran casas construidas con madera y adobe, y un ejemplo está en como el de las imágenes, que es la casa Orbea. Luego está la vivienda popular, que la tipología de la casa popular se origina en las expresiones socioculturales de la historia peruana y abarca de las épocas preincaicas, el imperio inca y más tarde la llegada de los españoles, que constituye el comienzo de la colonización. Existen viviendas populares de 2 tipos, una de origen urbano y colonial y otras que expresan las características dominantes del medio rural. Hay 2 principales, que es el callejón, que es una de las viviendas más típicas. Son viviendas de 2 o 3 habitaciones que se accede desde un pasaje rectangular sin cubierta, perpendicular a la calle. Y luego está la casa corral, que es otra de las formas no muy distinta. Fue la casa de 3 o más habitaciones en fila y seguidas por un patio, cocina o corral y directamente accesibles desde la calle. Por último está la casa élite, que era prioridad en el uso de los lotes trazados en la forma damero, indica su jerarquía. Tiene una disposición de 1 o más patios para la iluminación y la ventilación de las habitaciones y otras áreas libres para los jardines y huertos. El ingreso directamente desde el portón conducía al zaguán y de ahí al primer patio. Las habitaciones principales fueron la sala o salón, la cuadra, que era para la recepción de los invitados, y las cámaras y recámaras. Las plantas podían ser en L o U.
El primer ejemplo de la vivienda colonial en Perú es la Casa Cabrera. La Casa Cabrera fue residencia de Luis Jerónimo de Cabrera y la Cerda durante la colonia. Se encuentra en Perú, en el departamento de Cusco, y su estilo arquitectónico es de neoclásico, empleando elementos básicos de la arquitectura clásica, columnas, órdenes jónicos. Su forma, el volumen con mayor altura contiene la caja de las escaleras que conecta el primer y segundo piso. Las habitaciones rectangulares de ambos pisos están agrupadas en torno a un patio cuadrado compuesto principalmente por prismas rectangulares. El espacio, la casa consta de 2 niveles y un patio. La fachada es asimétrica, presenta 2 balcones neoclásicos. El zaguán lleva un pasaje con bóveda de cañón corrido hecha de piedra que conduce hasta la galería con arcos de piedra de 2 niveles. Su función, como se puede observar aquí en el plano, está el ingreso a través del zaguán y este que conduce a las galerías conectadas con el patio central que distribuye las diferentes habitaciones, permitiéndole tener una mejor ventilación e iluminación a cada una de estas áreas. En la segunda planta es una área más privada donde se encuentran la mayoría de las habitaciones. Luego está la tecnología. En los corredores se cuentan con un sistema de arquería simétrica en una de sus alas. Tiene muros de adobe portantes. En un inicio hace uso de sus muros originales de la casa. Y es una casa de techo a 2 aguas que se cambiaron las tejas por tejas castellanas rojizas de arcilla cocida. El armazón presenta una estructura en el techo de estilo mudéjar y el sistema de armadura es de par y nudillo. La Casa Concha, su nombre por sus dueños Martín de la Concha y Jara, gobernador e intendente de Cusco hacia 1812. Se encuentra en Perú, en el departamento de Cusco. Tiene balcones de estilo barroco y la carpintería de la casa es de estilo neoclásico, compuesto por formas rectangulares regulares con sustracción en las partes centrales que conforman los patios, compuesto por 2 niveles que se integra a través de un zaguán o un patio principal que se encuentra rodeado por arquerías de piedra en sus 3 costados y en los niveles. Su función es que tuvo un uso familiar y social. Se distinguen 2 sectores: el señoral, que responde al primer y segundo patio, donde se llaman el salón principal, los dormitorios familiares y el de visitas, los depósitos de productos y la despensa familiar, que se comunican a través de corredores y pasadizos, y luego en la parte del tercer y cuarto patio se encuentra más el área de servicio, que estaba más alejado de la entrada. El sistema estructural consta de muros portantes y arcos de medio punto. La portada está labrada en piedra con balcones de madera. La estructura de las cubiertas es en sistema de par y nudillo. Finalmente, la Casa del Almirante, que la planta no posee axialidad ni la simetría que se asocia al Renacimiento barroco. Es una composición derivada de la arquitectura más musulmana y se encuentra en Perú, en el departamento de Cusco. Su estilo arquitectónico es inspirado en las mansiones barrocas de Extremadura en España, y su forma de la Casa del Almirante presenta una planta cuadrada. El volumen de la casa está formado por bloques compactos en forma de paralelepípedo, los cuales se encuentran alrededor de un patio principal. El único bloque que rompe esta hegemonía es la caja de las escaleras, el cual se jerarquiza por ser un bloque más elevado. El empleo simultáneo de los corredores con arquería de piedra y los corredores volados caracterizan a su espacio. Su función es que el ingreso se da a través de la calle Córdoba de Tucumán, a través de un zaguán lateral. Por razones impuestas por la ocupación de las canchas incaicas, la Casa Virreinal de Cusco comenzó a instalar las habitaciones familiares en el segundo piso, y en el primer piso quedó reservado en las casas cusqueñas para las actividades de servicio. La tecnología de la cubierta es a 2 aguas de teja cerámica con zaguán con remate de arco y galería. Muchas edificaciones están construidas sobre cimientos de piedra con muros de adobe y con techos de armadura de madera y con el sistema de par y nudillo, utilizando lo que viene a ser el adobe principalmente para las paredes.